Vamos a iniciar el trabajo matemático sobre la composición de experimentos simples. Comencemos por los experimentos compuestos más sencillos, aquellos que llamaremos independientes. Además, nos servirán para iniciarnos en este concepto de la probabilidad condicionada. Recuerda que una experiencia compuesta es aquella que está formada por varias experiencias simples. Vamos a distinguir entonces las llamadas etapas del experimento. Veamos un ejemplo. Imaginemos que lanzamos dos dados, uno rojo y otro verde. Luego vamos entonces a distinguir las distintas etapas del experimento. Dos etapas, una primera etapa y una segunda etapa. La primera etapa será el lanzamiento del dado rojo. La segunda etapa será el lanzamiento del dado verde. Como puedes observar en la pantalla, te indico el espacio muestral asociado a cada uno de estos experimentos simples, a cada una de estas etapas. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la probabilidad de que salga un 3 en el dado rojo y un 5 en el dado verde, bueno, pues vamos a trabajar la primera etapa o el primer experimento aleatorio simple. Sabemos que salga un 3 en el dado rojo será un sexto gracias a la regla de Laplace, que podrás aplicar en este experimento simple regular. Del mismo modo podemos calcular la probabilidad de que salga un 5 en el dado verde, que será un sexto. Luego, fíjate bien que la probabilidad de que salga 3 en el rojo y 5 en el verde será multiplicar la probabilidad de la primera etapa por la probabilidad de la segunda etapa, como te marco con mi cursor. Ese producto de un sexto por un sexto será finalmente 1 partido 36. Y esta fórmula tan sencilla que va a resolver probabilidades en experimentos compuestos será gracias a que nos encontramos ante experiencias independientes. Es decir, lo que ocurre en la segunda etapa o segundo experimento simple no va a ser influenciado por lo que haya ocurrido en el primer experimento o primera etapa, ya que son dos dados independientes, separados o completamente distintos. Vamos a ver otro ejemplo. Imaginemos que ahora lanzamos los dos mismos dados, rojos y verde, pero nos vamos a preguntar cuál es la probabilidad de que salga par en el rojo y mayor de 2 en el verde. Del mismo modo, vamos a trabajar esta experiencia compuesta como dos experiencias simples encadenadas, enlazadas por dos etapas, la primera y la segunda, que ya conoces muy bien. La primera asociado al experimento de lanzar el dado rojo, que su probabilidad de que sea par será 3 partido 6, ya que los sucesos favorables dentro de la regla de Laplace serán el 2, el 4 y el 6. Respecto a la segunda etapa, nos interesará la probabilidad de que salga mayor de 2, que en la regla de Laplace los sucesos favorables serán 4, pues asociados a mayor de 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Luego, finalmente, como hemos aprendido anteriormente, la probabilidad de que salga par en la primera y mayor de 2 en la segunda será multiplicar cada una de estas probabilidades por separado, porque nos encontramos ante experiencias independientes. Es decir, que el resultado de una experiencia no influye en el resultado de la siguiente. ¿Será esto siempre así? Efectivamente, podrás generalizarlo y cada vez que te encuentres con experiencias aleatorias, compuestas e independientes todas ellas, sean del número que sea, no será más que calcular las probabilidades de cada etapa por separado y multiplicarlas para calcular la probabilidad de que salga el primer suceso y el segundo suceso y el tercer suceso, así tantas veces como quiera. Luego tienen que ser, recuerda, experimentos o experiencias independientes, es decir, que no influyan, como lanzar un mismo dado 7 veces. Por ejemplo, lo que ocurra en el primer lanzamiento no va a influir en lo que ocurra en el segundo ni en el tercero y así sucesivamente. Fíjate que esta situación también podrá aplicarse cuando quieras lanzar muchos dados, todos a la vez. Por ejemplo, 5 dados a la vez. Fíjate que lanzar dados todos a la vez sería matemáticamente equivalente a lanzar cada uno de ellos por separado. Luego nos encontramos ante el caso anterior. También es importante que tengas en cuenta que el hecho de que los dados sean diferenciables a que no sean diferenciables
no van a influir en el estudio probabilístico del caso. Luego, a veces caemos en el error de pensar que los dos dados, al no ser diferenciables, tendremos que tener algo distinto en cuenta. No es el caso. Observa. La pregunta que ahora debemos responder es: ¿pero la fórmula matemática tan simple como el multiplicar la probabilidad del primer experimento simple por la probabilidad del segundo experimento simple, de dónde viene? ¿Por qué se aplica? Bueno, realmente observa que la probabilidad, como te marco con mi cursor, de que ocurra un primer suceso y un segundo suceso, realmente es la probabilidad de que ocurra un primer suceso por la probabilidad de que ocurra un segundo suceso, condicionado, se dice, a que haya ocurrido el primer suceso en la primera etapa del experimento. Fíjate bien que te marco con un rectángulo azul esa parte que es relativamente distinta a lo visto anteriormente, pero es de ahí de donde radica nuestro resultado. Lo debemos estudiar con detalle. Fíjate bien que estamos añadiendo primero una barra lateral que vamos a llamar una probabilidad condicionada. Luego, siempre que te encuentres dentro de la probabilidad, esa barra que distingue distintos sucesos, estaremos ante una probabilidad condicionada. Y es que queremos dar a entender que lo que ocurra en la primera etapa de mi experimento va a influir en lo que ocurra en la segunda etapa de mi experimento. No olvides que la expresión que tienes delante se llama la probabilidad condicionada y se lee del siguiente modo: probabilidad del suceso 2 condicionado a que ocurra el suceso 1. O dicho de otro modo, si sabemos que ha ocurrido el suceso 1, es decir, si sabes que ha ocurrido lo que te marco con mi cursor, tienes toda la seguridad de ello, ¿cuál será la probabilidad de que ocurra el suceso 2 o el de la segunda etapa? Vamos a trabajarlo con un ejemplo claro. En definitiva, queremos entender qué quiere decir la probabilidad de que ocurra en la segunda etapa algo condicionado a que haya ocurrido algo en la primera etapa. O dicho de otro modo, si tengo la seguridad que en la primera etapa ha ocurrido algo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra en la segunda etapa? Vamos a explicarlo con más detalle. Observa el siguiente ejemplo al lanzar dos dados. Queremos conocer la probabilidad de que salga par en el primer dado o rojo y mayor de 2 en el segundo dado o verde. Aplicamos nuestra fórmula que siempre será la probabilidad de que salga en la primera etapa par o en el rojo par por la probabilidad de que salga mayor de 2 en la segunda etapa o en el verde, condicionado a que haya salido par en el rojo o en la primera etapa. Fíjate bien que distinguimos entonces el primer suceso y el segundo suceso para que observes el paralelismo entre el ejemplo y la fórmula de arriba. Pero un momento, me estás mostrando una fórmula que no es exactamente igual de la del ejemplo anterior, porque antes no existía en la fórmula esa barra condicionado a par en el rojo. Efectivamente, nos encontramos ante experiencias independientes, y las experiencias independientes tienen la gran particularidad de que eliminan de la fórmula esa parte, como te muestro en la pantalla. Luego, la probabilidad de que sea mayor de 2 en el dado verde o primera etapa, condicionado a que sea par en el rojo o en la segunda etapa, se simplifica por la probabilidad de que sea mayor de 2 en verde o en la primera etapa. Luego, entonces, mi fórmula será simplemente multiplicar par en rojo por mayor de 2 en verde, definitivamente como habíamos calculado anteriormente con una solución de 1/3. Y es que cuando te encuentres con experiencias independientes, esa fórmula condicionada va a simplificarse de una forma muy útil, y es que la segunda parte de la fórmula, o la probabilidad de que el suceso S2 condicionado al S1 se va a transformar simplemente en la probabilidad del suceso S2, es decir, va a desaparecer la segunda parte de la probabilidad condicionada, la parte que te muestro con mi cursor. Vamos a verlo con más detalle. Calcula la probabilidad de obtener una bola amarilla en la urna A y una bola amarilla en la urna B.
Para ello vamos a deconstruir o desmenuzar el ejercicio paso a paso. Ya sabes que es una experiencia o experimento compuesto. Está formado por varias etapas. Una primera etapa se define como sacar una bola de la urna A. La urna A está compuesta por esta serie de bolas que te muestro con mi cursor y la probabilidad de que la primera bola o que la bola sea amarilla será 2 partido 5. Y es que contamos con 2 bolas amarillas de 5 bolas en total. La segunda etapa del experimento, segunda parte, va a ser sacar una bola de la urna B. La urna B cuenta ahora con 6 bolas, con la composición que te muestro con mi cursor, con lo cual la probabilidad de sacar una bola de color amarillo de esta urna será 3 partido 6. Nuestra segunda bola amarilla tendrá esa probabilidad. Fíjate que vamos a trabajar entonces la probabilidad de amarilla y amarilla, es decir, amarilla en la primera urna y amarilla en la segunda urna o B. Luego la probabilidad será, como nos indicaba nuestra fórmula extendida, multiplicar las probabilidades de la primera etapa con la segunda etapa. Pero observa bien que en la segunda etapa vas a contar con una probabilidad condicionada, puesto que está condicionado a lo que haya ocurrido en la primera etapa. Pero observa que te encuentras ante experimentos independientes. Efectivamente, lo que ocurra en la segunda etapa es independiente de lo que ocurra en la primera, y es que no queda influida para nada. Estamos hablando de urnas independientes, separadas, distintas. No hay una reordenación o recomposición de la segunda urna por lo que haya ocurrido en la primera etapa, con lo cual esa probabilidad condicionada o de la segunda etapa va a cambiar simplemente o se va a simplificar por la probabilidad de que en la segunda salga una amarilla sin más, con lo cual finalmente nos quedará que la probabilidad es el producto de las dos probabilidades simples, quedando un cálculo de 1/5. Veamos otro ejemplo. En la misma composición de urnas, probabilidad de que la segunda sea de color negro. Primera etapa. Ya sabes la composición de la primera urna o urna A, la probabilidad de que en la primera etapa salga cualquier cosa será 1. Fíjate que en el experimento simplemente queremos o estamos interesados en que en la segunda salga negra, pero nos da igual que salga en la primera, luego esa probabilidad será de 1. En la segunda etapa, que la segunda salga negra por la composición, ya sabes que es de 1/6. De nuevo, nos planteamos de una forma simbólica y formalmente en matemáticas cuál es la probabilidad de que la segunda sea negra, es decir, que será la probabilidad de que en la primera sea cualquier cosa por la probabilidad de que en la segunda sea negra condicionada a que en la primera sea cualquier cosa. Pero de nuevo te encuentras ante experiencias independientes, y es que lo que salga en la primera no va a influir a lo que salga en la segunda urna o urna B. Son sucesos o experimentos independientes, con lo cual esa segunda parte de la fórmula se simplifica simplemente calcular que en la segunda sea negra, sin más, producto entonces o multiplicación de las dos probabilidades, con lo que dará exactamente una probabilidad de 1/6. Reto del dado y la bolsa, por 2 puntos. Observa el siguiente experimento en el que lanzamos un dado y después sacamos una bola de la bolsa. Calcula las siguientes probabilidades. Probabilidad de obtener un número impar y una bola roja. Calcula también la probabilidad de obtener una bola azul. Recuerda cuál es la fórmula que debes utilizar de forma simbólica. No debes saltarte absolutamente ninguno de los pasos que se indican en esta serie de iguales de tu fórmula que te marco con mi cursor. Luego, llegado a un punto, tendrás que plantearte si podremos simplificar o no la fórmula en el caso de estar ante experimentos independientes. Los 2 puntos los vamos a distribuir 1 punto por la respuesta justificada del primer apartado y hasta 1 punto por una respuesta justificada del segundo apartado. Trabaja todo tu ejercicio en una única hoja o folio y súbelo a la plataforma como se indica.